Y desde este jueves, 6 regiones implementarán entrevistas videograbadas para niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos. Hablamos de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Maule, Aysén y Magallanes. Desde octubre del próximo año se sumarán otras 5 y ya el 2021 también se implementará en las regiones metropolitanas, Los Lagos, O'Higgins y Valparaíso. Para eso estamos con Alejandro Espinosa, director de la Fundación Amparo y Justicia, para conocer detalles de esta iniciativa. ¿Cómo está, director? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Imagino que contento también con esta nueva ley que se ha promulgado también porque sirve también para las personas que han sufrido delitos sexuales, sobre todo, tener una mirada distinta, una entrevista que no los dañe tanto psicológicamente como se hablaba anteriormente. Sí, estamos muy satisfechos que después de un esfuerzo de prácticamente una década, donde como fundación constatamos esta grave realidad que sufrían niños, niñas y adolescentes que eran víctimas de delitos sexuales, que no eran bien tratadas por el sistema procesal penal, se haya logrado el consenso necesario en el gobierno, en el Parlamento, en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, en la Defensoría, todas las instituciones, para hacer quizás la reforma más importante al sistema procesal penal chileno desde que se implementó en Chile. ¿Por qué se demoraron tanto esto? Bueno, es un cambio de paradigma completo, es complejo. Acá los niños, niñas y adolescentes, para lograr este cambio se requería un cambio de voluntades que no es fácil lograr. Pero, insisto, aquí desde la sociedad civil se inicia una inquietud, como Fundación Amparo y Justicia, al representar víctimas de delitos sexuales o familias de víctimas menores de edad, constatamos esta realidad que era realmente muy dura y cruda. Nosotros tuvimos un caso que nos impactó mucho hace más de una década, una niñita en un cerro de Talcahuano fue violada y brutalmente golpeada, y en prácticamente 3 o 4 días había sido interrogada por, no sé, 6, 7 equipos de investigadores distintos, policías, gente del servicio médico legal, donde tenía que repetir una y otra vez el relato respecto a personas que después no quedaban a cargo del caso. Y eso iba produciendo un agravamiento y una denostación innecesaria. De manera que desde ahí empezamos a trabajar trayendo expertos internacionales, involucrando al Ministerio Público, a las policías. Después esto también fue parte de la agenda del propio Ministerio Público, del Poder Judicial. Tuvimos el apoyo del Senado especialmente y terminó esto, y del gobierno, por supuesto, de los 2 últimos gobiernos de Bachelet, de la presidenta Bachelet y del presidente Piñera. Claro, porque antes de esta ley una víctima, por ejemplo, de ataque sexual tenía que dar muchísimos testimonios del hecho y provocándole un grave daño psicológico al reiteradamente entregar el mismo testimonio a distintas personas. Ahora con esto va a ser una sola entrevista, finalmente, que esto va a entregarse a las distintas personas que la necesiten. Por supuesto, y esto tiene 2 ventajas, porque no solo hay que mirarlo desde el punto de vista del niño o niña, que va a ser protegido y que en el interrogatorio se va a procurar no aumentar el daño o revivirlo, sino que también respecto de las personas que están siendo imputadas por el delito. Porque al tomar todos los resguardos en la forma que se le consulta al niño, con todas las garantías, no hacer preguntas inductivas, etc., uno impide contaminar ese relato. ¿Cuántas personas van a hacer la entrevista? ¿Una? A ver... Porque imagino que hay muchas interrogantes de distintos ámbitos, de distintos estamentos que quieren también recabar más antecedentes, pero es una persona la que va a aglutinar todas estas preguntas para hacérselas a esta víctima de, por ejemplo, un delito sexual. A ver, lo primero es que hoy, con la vigencia de esta ley, una vez hecha la denuncia, queda prohibido que los policías o los fiscales directamente interroguen a un niño o niña que ha sido víctima de un delito sexual. Hay un filtro. De manera que lo primero es que no se le van a hacer, que ha impedido eso, y a la brevedad el fiscal debe decretar una entrevista, y esa entrevista va a ser videograbada y va a ser realizada por una persona capacitada en esta entrevista, que tiene por objeto fundamental, primero, como he señalado, proteger al niño o niña que ha sido víctima del delito, y segundo,
no contaminar el relato y sacar la mayor cantidad de información, procurando tener la mayor objetividad posible en esta interrogación. Director, ¿cuáles son los requisitos que tiene que tener esta persona que va a realizar esta entrevista? Porque hasta ahora son 69 personas que pueden realizar esta entrevista en estas 6 regiones, pero la gente se pregunta, ¿cuáles son los requisitos mínimos que tienen que cumplir? También me imagino que tienen que pasar entrevistas psicológicas también para poder estar aptos para realizar este tipo de entrevistas. Fundamentalmente tienen que estar acreditados, y la acreditación significa precisamente lo que usted señala, es decir, de que sean personas que hayan realizado cursos de capacitación y que puedan estar certificados en estas técnicas de interrogación que son validadas internacionalmente. ¿Qué profesión tienen ellos? ¿Son psicólogos? Bueno, psicólogos, pueden ser eventualmente policías, varias profesiones, sociólogos, etcétera, abogados, personas del área de la salud también, pero lo fundamental es que tengan este entrenamiento, esta capacitación y estén acreditados. ¿Cuánto tiempo dura esta entrevista? Me imagino que tiene un tiempo límite, no puede ser, no sé, media hora. Bueno, no hay un tiempo exacto, lo que sí, evidentemente se está en toda la entrevista tomando las medidas y procurando de que el niño o niña se sienta en buenas condiciones y que no se le afecte, que eso tiene que ver también con el tiempo que se le hace este interrogatorio. Sí, esto es muy importante. Hasta ahora hay 57 salas que están siendo habilitadas, que en esta primera fase, son 3 fases. Comenzamos, lo decíamos, con la región de Tarapacá, Arica y Tarapacá, Antofagasta, el Maule, Aysén, Magallanes y la Antártica chilena. Después se va a ir avanzando en la segunda etapa, el año 2020, el 3 de octubre, en Atacama, Coquimbo, Biobío, Ñuble, Araucanía y Los Ríos. Y finalmente la tercera etapa, el año 2021, Valparaíso, O'Higgins, Los Lagos y la región metropolitana. ¿Por qué al final se dejó la región metropolitana? Bueno, es lo mismo cuando se implementó la reforma procesal penal en Chile. Esto requiere no solo tener el personal capacitado, sino capacitar a los miembros del Poder Judicial, de la Fiscalía, policía, tener los recintos físicos adecuados para realizar estas entrevistas, los recursos tecnológicos de grabación, de resguardo, de manera que es algo bastante complejo y por eso se optó por la gradualidad. ¿Cuál es el mensaje para la gente también? ¿Por qué es tan importante que se realicen estas entrevistas videograbadas? Bueno, por el doble objetivo. El primero es inaceptable que a las alturas del desarrollo de este país el Estado no resguarde adecuadamente a la víctima, niño o niña, de un delito sexual o de delitos graves como los contempla la ley. De manera que ese es el primer objetivo. Nosotros tenemos que procurar y poner a los niños en el centro de la protección del Estado y las instituciones del Estado. De manera que ese primer objetivo es cumplido por la ley y el segundo, resguardar adecuadamente los derechos del imputado. Esto significa que la persona que va a ser acusada o es sospechosa de cometer un delito de esta naturaleza también tenga los derechos para que la entrevista al niño o niña sea realizada de manera objetiva, de manera que él pueda tener todos los derechos para ejercer la defensa y la prueba que llegue a un tribunal sea lo más objetiva y lo más útil posible para tomar una decisión de absolución o condena. Esta persona que está, la víctima que está siendo entrevistada, ¿él va a estar solo, va a estar acompañado? ¿Cómo va a ser ese sistema? Bueno, en general, puede ser eventualmente acompañado por su tutor, su padre, madre o algún familiar, pero la entrevista la realiza en la etapa investigativa, la persona está habilitada, capacitada, y en el juicio esto lo hace un intermediario, es decir, también una persona que puede ser un juez, capacitado en las técnicas de poder traducir o transformar las preguntas del tribunal o del interviniente en el juicio al niño o niña de manera adecuada, a objeto de prevenir cualquier daño adicional a su condición de víctima. Hemos estado hablando siempre de niños y niñas, pero también esto incluye a los adolescentes. Por supuesto. También los adolescentes que son protegidos y se consideran menores de edad para efecto de la legislación chilena. Sí, una noticia también muy importante también para los más pequeñitos que han sido víctimas de estos abusos, también de problemas mayores que antes debían ser sometidos a una presión psicológica muy importante y que con esto también van a tener una mejor calidad de vida también. Por supuesto, y además yo creo que se va a minimizar un elemento que muchas veces ocurría, que las familias optaban por no denunciar a objeto de no someter al niño o niña que ya había sido víctima de un delito a todo lo que significaba el paso por el sistema judicial, investigativo y judicial.
eso yo creo que con esta nueva legislación se va a impedir, de manera que va a haber más posibilidad de perseguir este tipo de delitos. Y van a haber más denuncias. Van a haber más denuncias y eso tiene un efecto disuasivo a los eventuales agresores sexuales de niños o niñas. Ok, director, muchas gracias también por acompañarnos acá en la mañana informativa. Alejandro Espinosa, director de la Fundación Amparo y Justicia, que tenga una buena mañana. Buenos días, muchas gracias.